Han pasado 6 años desde el milagro de la Virgen María, que trajo al mundo a un bebé judío de piel oscura y oliva. Este bebé se convertiría en un hombre que, a través de su filosofía y acciones, alteraría el curso de la historia. Cambiaría las mareas del tiempo para tender puentes entre el pasado, el presente y el futuro. Sin duda, se destacaría como la figura más significativa que jamás haya pisado esta tierra, tejiendo una historia eterna de salvación con su vida, muerte y resurrección. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. Sin embargo, un poco más de 1500 kilómetros al norte, entra al mundo otro niño. A diferencia del bebé milagroso de la Virgen María, este niño no ostenta el distinguido título de Salvador o Mesías. No obstante, su influencia transformará para siempre el curso de los eventos. Su impacto no surgirá de encarnar personalmente la historia eterna de la salvación, sino de compartir esa historia, así como de mostrar a todas las personas el poder y la redención que encarna la historia de Jesús. El nombre de este bebé era Saulo, pero con el tiempo crecerá y se convertirá en una de las figuras más influyentes, inspiradoras y polarizadoras de su tiempo y más allá. Su fama se convertirá en la segunda en importancia solo después de la historia del hombre a quien dedica su vida a recontar y compartir. Saulo nació en Tarso. La ciudad, situada en la actual Turquía, había caído bajo el dominio romano 70 años antes del nacimiento de Saulo. Saulo era ciudadano romano. Aunque no está claro cómo adquirió su ciudadanía romana, es probable que los abuelos de Saulo poseyeran tierras antes de la colonización romana de Tarso. Como era la costumbre, poseer tierras dentro del territorio romano otorgaba la ciudadanía romana a los propietarios de las tierras y a su descendencia, lo que les permitía ciertos privilegios, incluido el mantenimiento y la observancia de tradiciones y prácticas culturales locales. Como capital de Cilicia, Tarso prosperaba como un centro de comercio, opulencia y conocimiento. Contaba con una de las universidades más grandes del mundo conocido, solo rivalizada por Atenas. Fue en esta bulliciosa ciudad donde Saulo pasó sus años formativos, beneficiándose de su ciudadanía romana y las vastas oportunidades que ésta proporcionaba. Como todos los demás habitantes de la ciudad, Saulo nació en una familia judía. Su padre, un fabricante de tiendas y fariseo, enseñó su oficio y creencias a su hijo durante 14 años. Alrededor de la edad de 14 años, aproximadamente en el año 20 después de Cristo, el padre de Saulo lo llevó a estudiar bajo Gamaliel, un fariseo de alto rango y un viejo amigo de la familia. Es importante señalar que no cualquiera podía estudiar bajo el estimado Gamaliel. Era una de las mentes legales más brillantes de su tiempo. En el año 20 después de Cristo, Saulo comenzó su entrenamiento como fariseo. Los fariseos son una secta del judaísmo del primer siglo, compuesta principalmente por la clase media. Se les encomendaba la tarea de interpretar la ley para todos los judíos. Dentro de sus filas, aproximadamente 10 fariseos eran elegidos para sentarse en el Sanedrín, el consejo más alto sobre la ley de Jerusalén. El Sanedrín ejercía una tremenda influencia sobre todos los aspectos del judaísmo. Cualquier legislación aprobada por el Sanedrín se convertía en ley vinculante para todos los judíos, independientemente de su ubicación. Saulo estudió bajo Gamaliel durante 8 años antes de regresar eventualmente a Tarso para servir en la sinagoga local. Poco después recibió un mensaje que cambiaría su vida. Ha sido nominado por Gamaliel para unirse al estimado consejo del Sanedrín. Lleno de una mezcla de pasión y emoción, Saulo parte de Tarso hacia Jerusalén para comenzar su membresía en el consejo. Era el viaje que había estado esperando durante mucho tiempo. Sin embargo, al regresar a la ciudad, descubrió que muchas cosas habían cambiado. Aprendió de una nueva secta judía que había tomado la ciudad por asalto.
Los seguidores de la nueva fe están devotos a un hombre de Nazaret, que afirma ser Dios encarnado entre la humanidad, y aquí para cumplir las mismísimas profecías que Saulo conoce tan bien. Los seguidores del Nazareno incluso se refieren a sí mismos como el camino, como si el Sanedrín ya no pudiera proporcionar el camino y servir como la luz guía para el pueblo judío. Saulo, obviamente consternado e indignado por la existencia de este nuevo movimiento, los etiquetó despectivamente como blasfemos celosos. Inició una feroz campaña dentro del Sanedrín para combatir su ideología peligrosa. Hizo más que eso. Buscó e interrogó a los primeros seguidores, que eran personas ordinarias, incluidos pescadores, que carecían de educación formal. Cuestionó la fuente de su autoridad, desafiando los mismísimos fundamentos sobre los cuales descansaban sus creencias. Esperaba que pudiera hacerles cambiar sus puntos de vista y sus formas. Sin embargo, nada de lo que hizo funcionó. Saulo, junto con sus contemporáneos, amonestó a los discípulos, prohibiéndoles estrictamente proclamar a Jesús como el Mesías judío largamente esperado. Sin embargo, los discípulos ignoraron la advertencia. En consecuencia, cuando uno de los seguidores del Nazareno, un hombre llamado Esteban, fue aprehendido, Saulo convocó urgentemente una reunión del Consejo de Emergencia. Pidieron a Esteban que retractara su declaración de fe y creencia en Jesús. Pero el joven no cedió. En cambio, proclamó públicamente la mesianidad de Jesucristo como el único Hijo de Dios. Esta abierta desobediencia provocó en Saulo una ira incontrolable. Como gesto simbólico, rasgó su manto, señalando su disgusto por Esteban, el joven seguidor de Jesús. El resto del Sanedrín hizo lo mismo. Arrojaron sus mantos a los pies de Saulo, recogieron piedras y comenzaron a lanzarlas a Esteban. Mientras Saulo observaba, los miembros del Consejo más alto de Jerusalén, responsables de mantener la ley y el orden, cometieron el acto de asesinato contra Esteban, un discípulo de Jesucristo. Este incidente sacudió a la iglesia primitiva, haciendo que sus miembros en Jerusalén huyeran de vuelta a sus hogares temiendo por sus vidas. Pero eso fue solo por un tiempo. No pasó mucho tiempo antes de que estuvieran de vuelta en las calles, proclamando a Jesús como el Mesías largamente esperado. Pasaron varios meses mientras el Sanedrín participaba en acalorados debates. Deliberaron sobre la estrategia más efectiva para detener el movimiento de rápido crecimiento, iniciado por el Nazareno. Finalmente resolvieron promulgar una ley que prohíbe a las personas participar en este movimiento radical. Establecieron una severa pena de arresto inmediato y castigo. La dura pena fue suficiente para desalentar a algunos, pero muchos siguieron desafiando la ley. Después de promulgar la ley, para que fuera efectiva, tenía que hacerse cumplir en toda la ciudad. ¿Y quién mejor para liderar esta tarea tan importante que su propio Saulo de Tarso? ¿Por qué no Saulo? Aquí está un hombre nacido y criado en el terreno familiar de Tarso y poseedor de un profundo conocimiento de los caminos. El consejo escuchó que los seguidores de Jesús estaban en Damasco, predicando el Evangelio. Saulo fue rápidamente enviado para ir tras ellos. Al recibir la asignación, Saulo se preparó y emprendió el fatídico viaje de 3 días desde Jerusalén a Damasco, un viaje que no solo transformaría el curso de su propia vida, sino que también remodelaría el camino de la historia humana para siempre. Mientras Saulo viajaba por el camino, junto con un pequeño consejo de sirvientes y pares, participando en serias discusiones teológicas, presumiblemente, sucedió un evento extraordinario. Fue alcanzado por una luz cegadora que lo dejó en un estado de completa ceguera. Como se relata en el capítulo 9 de Hechos, Saulo oyó una voz invisible diciendo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Luchando por dar sentido al encuentro, Saulo pregunta: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta resonante llega: «Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». Los hombres que acompañaban a Saulo se quedaron sin habla y atónitos.
Claramente oyeron la voz, pero no podían ver de dónde venía. Saulo se levantó del suelo. Sus ojos estaban abiertos, pero no podía ver. Guiado por sus compañeros, fue llevado de la mano a Damasco. Durante 3 días permaneció ciego, incapaz de comer o beber. Al cabo de 3 días, un hombre llamado Ananías, quien conocía el pasado de persecución de Saulo hacia los seguidores de Jesús, siguiendo instrucciones divinas, rezó con reluctancia por Saulo. Milagrosamente, su visión fue restaurada. Una vez más, pudo ver. Quizás, por primera vez en su vida, entendió con claridad la verdadera naturaleza de Dios. Como relatan las Escrituras, después de las oraciones de Ananías, inmediatamente algo como escamas cayó de sus ojos y recuperó la vista. Luego se levantó y fue bautizado, y tomando alimento, se fortaleció. Durante varios días, Saulo permaneció con los discípulos en Damasco, ganando fuerza y aprendiendo de su compañerismo. Después de un tiempo, fue a Arabia y luego regresó una vez más a Damasco. Después comenzó su ministerio proclamando la mesianidad de Jesús en las sinagogas y declarando audazmente que Él era el Hijo de Dios. Aquellos que escucharon la proclamación de Saulo quedaron asombrados. Preguntaron: ¿no es este el hombre que causó estragos en Jerusalén contra aquellos que invocaron este mismo nombre? ¿No ha venido aquí con el propósito de llevarlos atados ante los sumos sacerdotes? Sin embargo, Saulo continuó creciendo en espíritu y en fuerza. Continuó desconcertando a los judíos residentes en Damasco con sus apasionadas y convincentes proclamaciones de que Jesús era, de hecho, el Cristo largamente esperado. Pero los judíos no permanecieron desconcertados por mucho tiempo. Después de un tiempo, habían tenido suficiente de la blasfemia de Saulo y decidieron que debía ser detenido. Decidieron un plan para matarlo. Monitorearon las puertas día y noche, esperando su llegada para ejecutar su plan. Pero Saulo y los seguidores de Jesús en la ciudad se enteraron de su complot. Sin perder tiempo, sacaron a Saulo de allí. Bajo la cobertura de la oscuridad, lo llevaron a través de una abertura en la muralla de la ciudad y lo bajaron en una canasta hasta la seguridad al otro lado de la muralla. Así es como Saulo escapó del primer intento de su vida como discípulo de Jesús. Habrá muchos más por venir. Después de un lapso de 3 años, Saulo regresó a Jerusalén. En la ciudad santa, buscó consejo de Pedro y Santiago, participando en intensas discusiones durante 15 días sobre la resurrección y la vida e identidad de Jesucristo. Saulo estaba emocionado de estar entre los creyentes, aquellos que vieron y vivieron con Jesús mientras estuvo en la tierra. Sin embargo, el regreso a casa de Saulo estuvo lejos de ser acogedor. El Sanedrín se enteró de su llegada y de su predicación. No estaban contentos con él, temiendo la posible reacción violenta y la venganza contra Saulo. Los apóstoles decidieron enviarlo de vuelta a su ciudad natal, Tarso. Pensaron que estaría más seguro en el entorno familiar de la ciudad. Así es como Saulo partió de Jerusalén y pasó los próximos 3 años en Tarso, la ciudad de su nacimiento. Mientras Pablo estaba lejos en Tarso, el apóstol Pedro recibió una poderosa revelación. Mientras miraba hacia el cielo en un sueño, una sábana descendió del cielo, llevando una multitud de animales limpios e inmundos. Pedro estaba desconcertado por la visión hasta que Dios le mostró el significado de la visión simbólica. Dios le dijo a Pedro que eso significa que los gentiles debían ser bienvenidos en la salvación ofrecida por Jesucristo. Armado con esta nueva revelación, Pedro y los otros apóstoles decidieron enviar a uno de los fieles, Bernabé, a Antioquía. Su misión era ayudar a nutrir y guiar a la floreciente iglesia gentil que había echado raíces en la ciudad. Antioquía es la ciudad donde se utilizó por primera vez la palabra cristiano, que denota a los seguidores de Jesucristo. Dándose cuenta de su limitado conocimiento de la ciudad, Bernabé reconoció la necesidad de un compañero capaz.
prontamente buscó a Saulo, un hombre bien versado en la cultura helenística, para ayudar a nutrir la comunidad emergente. Hasta ahora, las noticias de Jesucristo se habían difundido principalmente a través de los relatos de viajeros que habían viajado a Jerusalén, escuchado las buenas nuevas y regresado a sus hogares. Sin embargo, después de un año de guiar la iglesia de Antioquía, Saulo y Bernabé recibieron un llamado divino para proclamar el mensaje de salvación y redención encarnado en Jesucristo a las ciudades gentiles dispersas por el mundo conocido. Creían que al establecer iglesias locales, el reino global de Dios florecería. Su visión se extendía hacia el oeste, llegando hasta España. En la búsqueda de su misión, enlistaron la ayuda de Juan Marcos. Aunque el viaje misionero inicial pueda parecer modesto, la experiencia ayudó a la identidad de Saulo y la identidad colectiva de la iglesia cristiana. El grupo partió de Soli, una bulliciosa ciudad portuaria en Antioquía, y zarparon hacia Chipre. Fue allí donde un procónsul romano llamado Sergio Paulo adoptó el cristianismo. Este fue un gran avance para la iglesia primitiva. Dándose cuenta del potencial de una mayor difusión, al adoptar un nombre más helenístico como su nuevo converso, Saulo cambió oficialmente su nombre a Pablo de Tarso. Después de partir de Chipre, se dirigieron hacia Persia en Panfilia. Sin embargo, se encontraron con una formidable oposición en el camino. La situación fue tan mala que Juan Marcos tuvo que retirarse de la misión por miedo a su vida. Más tarde, regresó a Jerusalén. Sin inmutarse, Pablo y Bernabé siguieron adelante, aventurándose más al norte hacia otra ciudad llamada Antioquía, pero esta vez en Pisidia. Fue en Pisidia donde Pablo pronunció un poderoso sermón en una sinagoga judía. Sin embargo, enfrentando una resistencia férrea una vez más, tomó la decisión de redirigir su predicación exclusivamente a los gentiles, dejando de lado al público judío por el momento. Su viaje continuó desde Antioquía de Pisidia, dirigiéndose al este hacia Iconio, donde se enfrentaron a otra ola de oposición. Se enfrentaron a la amenaza de ser apedreados hasta la muerte. Huyeron a Listra. Este marcó un punto de inflexión en su misión. Después de presenciar la curación milagrosa de un hombre lisiado en el nombre de Jesús, los gentiles confundieron a Bernabé con Zeus y a Pablo con Hermes, los dioses griegos. Pero los líderes judíos locales no estaban divertidos. Pensaron que Pablo y Bernabé habían alentado la blasfemia con sus acciones. Buscaron apedrear a Pablo y casi lo lograron. Una vez más, Pablo y Bernabé escaparon de Listra y buscaron refugio en Derbe, donde encontraron descanso y predicaron el Evangelio. Regresando por la ruta norteña, visitaron las iglesias más receptivas en Antioquía de Pisidia antes de llegar finalmente a Italia. A su regreso a Antioquía, encontraron a ciertos discípulos de Judea que habían llegado a su iglesia e insistían en que los conversos gentiles debían adherirse a la ley de Moisés, así como someterse a la circuncisión para ser considerados verdaderos cristianos. Esto generó un serio debate. Pablo y Bernabé resolvieron llevar el asunto a los apóstoles en Jerusalén, un viaje que emprendieron entre los años 48 y 50 después de Cristo, bajo la guía del apóstol Santiago, quien presidía el Concilio de Jerusalén. Pedro, Juan y los otros apóstoles, quienes optaron por permanecer en Jerusalén, participaron en un apasionado debate sobre la importancia de la ley de Moisés para los gentiles. Esta discusión resonaría en todo el Nuevo Testamento. En este día crucial, Santiago y los apóstoles se alinearon con Pablo, afirmando que los creyentes gentiles no necesitaban adherirse a costumbres judías específicas para seguir a Jesucristo. La cruz de Jesucristo había logrado lo que nosotros no podíamos lograr mediante el cumplimiento de la ley. Ya no se obligaba a los gentiles a observar la ley, sino que debían expresar gratitud y reverencia por el Dios de Israel. Llenos de emoción por esta decisión liberadora, Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía. En ese mismo año, resolvieron embarcarse en otro viaje misionero
difundiendo las buenas nuevas entre los gentiles. Sin embargo, surgió un desacuerdo inesperado entre los dos misioneros. Recuerden que Juan Marcos había, por miedo a su vida, dejado una misión anterior en la que había participado con Pablo y Bernabé. Mientras que Bernabé perdonó a Juan Marcos y estaba dispuesto a incluirlo en el nuevo viaje, Pablo lo consideró un pasivo y rechazó su participación. Se produjo una discusión intensa. Sin embargo, tanto Pablo como Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo sobre el asunto. En consecuencia, Pablo se separó de Bernabé y emprendió su segundo viaje misionero junto a Silas y un joven llamado Timoteo. El plan para este segundo viaje reflejaba el primero: revisitar las iglesias que habían establecido en su viaje inicial. Sin embargo, decidieron aventurarse más al oeste hacia Troas. Partiendo de Antioquía, revisaron las iglesias en Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia con la intención de extender su alcance hacia Bitinia. Sin embargo, inesperadamente, por intervención divina, fueron llevados a Troas en su lugar. Mientras dormía en su campamento en Troas, Pablo se despertó abruptamente para encontrarse en las orillas de la ciudad portuaria, contemplando a un hombre al otro lado de las aguas en Macedonia, llamándolo. Reconociendo esto como un mensaje del Espíritu de Dios, Pablo entendió que los esperaba un nuevo capítulo. Al día siguiente, los misioneros emprendieron su viaje hacia Apolonia, una ciudad portuaria en el rincón norte de Grecia. Acompañándolos estaba su amigo y escritor Lucas, recopilando diligentemente información para su libro. Avanzaron hacia el norte desde Apolonia, llegando a Filipos después de medio día de viaje. Fue en Filipos donde Pablo y sus compañeros experimentaron el encarcelamiento por primera vez. No fue una experiencia agradable, como se podría imaginar. Las prisiones de las ciudades antiguas eran lugares miserables y crueles, apestaban a humedad y se parecían a establos de caballos. A menudo eran simples hoyos o cuevas excavadas en el corazón de la ciudad. Pablo y Silas, incluso en prisión, continuaron orando, alabando y cantando gozosamente a Dios. Dios escuchó sus oraciones y el Espíritu Santo se movió y abrió las puertas de la prisión. Este milagro fue tan evidente que incluso los carceleros se convirtieron a Jesucristo. Partiendo de Filipos, llegaron a Tesalónica, causando tal conmoción que tuvieron que hacer una huida nocturna apresurada a Berea. Desde Berea, zarparon hacia Atenas, una ciudad que seguramente despertaba gran anticipación para Pablo. Sin embargo, su estancia allí fue breve. Pablo pronunció su famoso sermón en el Areópago, pero fue recibido con burlas, lo que provocó su rápida partida hacia Corinto. En Corinto se establecieron durante 1 año y medio, durante el cual Pablo compuso sus cartas a la iglesia en Tesalónica. Después de 1 año y medio en Corinto, emprendieron un viaje por mar, haciendo escalas en Cencria y Éfeso, antes de regresar finalmente a Jerusalén. Aunque el viaje fue significativamente más largo, permitió la difusión aún más lejana del mensaje del Evangelio. Sin embargo, el trabajo de Pablo estaba lejos de estar completo. Planificó un tercer viaje misionero, partiendo para él 1 año más tarde, en el año 53 después de Cristo. En este punto, Pablo se acerca a la edad de 47 años, superando la esperanza de vida promedio de muchos de sus hermanos por casi 1 década. Al partir de su base en Antioquía, poco se da cuenta de que nunca regresará. Sin embargo, como escribirá más tarde, vivir es Cristo y morir es ganancia. En aproximadamente el año 53 después de Cristo, parte de Antioquía. Revisitando todas las iglesias en Asia Menor, antes de embarcarse en una trayectoria directa hacia el oeste. Su primera parada significativa es Éfeso, donde invirtió 3 arduos años en la iglesia que había establecido 2 años antes. Muchos eventos notables se desarrollaron dentro de esta iglesia. Pablo compuso sus famosas cartas a los corintios, instándolos a apoyar los esfuerzos de socorro para la Jerusalén azotada por la hambruna en ese momento. También envió misioneros desde Éfeso a las iglesias en Colosas y Laodicea, que el visionario Juan abordaría más tarde en sus escritos.
A través de milagros extraordinarios y sermones impactantes, Pablo llevó a muchas personas a Jesucristo. Continuando su viaje, Pablo procede a Troas, donde su sermón nocturno causa inadvertidamente que un joven caiga desde una ventana, resultando en su muerte. Pablo resucita al joven de entre los muertos, solidificando su lugar entre los ilustres personajes bíblicos que leemos hoy. Partiendo de Troas, viajó a través de Macedonia y Acaya, componiendo su carta a la iglesia romana y abordando la iglesia gálata en el camino. Sin embargo, eventualmente, su extenso viaje de 4 años llegó a su fin. Pablo concluye sus viajes con una última parada en la pequeña ciudad portuaria de Mileto. Prefiriendo no regresar a Éfeso, convoca a los líderes de la iglesia efesia para que se reúnan con él allí. Fue aquí donde Pablo reveló un plan para viajar de regreso a Jerusalén. Tanto él como los líderes efesios entendieron que esto terminaría en su arresto y muerte. Por supuesto, el Consejo Efesio de Líderes de la Iglesia aconsejó en contra del regreso de Pablo a Jerusalén. Sin embargo, su mente estaba decidida. Después de un rato, entre lágrimas, finalmente se rindieron para permitir que prevaleciera la voluntad de Dios. Así, Pablo partió hacia su muerte inevitable. A su llegada a Jerusalén, la atmósfera era tan tensa como había previsto. El Sanedrín estaba indignado por su alejamiento del judaísmo y su predicación a los gentiles. Lo acusaron de abogar por el abandono de la ley de Moisés y despreciar los mandamientos del Señor. Pablo negó estas acusaciones. Sin embargo, su apelación y la negación de sus cargos no hicieron ninguna diferencia. Pablo fue arrestado nuevamente. Desde Jerusalén, Pablo fue trasladado a la ciudad costera de Cesarea. Pablo tenía acceso a materiales de estudio, suministros de escritura y recursos de predicación. Sin embargo, en lugar de participar en estas actividades, optó por un descanso y una contemplación muy necesarios durante un período significativo de tiempo. Eventualmente, apeló para ser enviado a Roma. Alrededor del año 60 después de Cristo, Festo asume el papel de procurador sobre el Consejo de Judea. Recibió la apelación de Pablo, allanando finalmente el camino para su viaje a Roma. Este viaje está marcado por no menos problemas que sus empresas anteriores. Soportó naufragios, tormentas, mordeduras de serpientes y varios enfrentamientos. Para el año 61 después de Cristo, Pablo llega a Roma, donde pasa el último año de su vida bajo arresto domiciliario. Sin embargo, este periodo de reclusión y descanso sirvió como catalizador para su prolífica obra. Escribió cartas renombradas como Colosenses, Efesios, Filipenses y Filemón. Dentro de los confines de su arresto domiciliario, asumió el papel de pastor, respondiendo consultas, abordando problemas y resolviendo desafíos teológicos complejos que plagaban la iglesia primitiva. Después de un año bajo arresto domiciliario, César ordena la liberación de Pablo y se embarcó en un viaje de regreso a Macedonia. Pasó varios meses viajando por Macedonia y Asia Menor, visitando y alentando a las iglesias que había establecido años atrás. Durante este tiempo, compuso su primera carta a Timoteo y sus cartas a Tito. Sin embargo, en el año 62 después de Cristo, Nerón asciende al trono romano y todo cambió. Es difícil subestimar el profundo impacto que Nerón tuvo en la iglesia del primer siglo. Aunque su nombre quizás no se mencione explícitamente en la Biblia, su presencia se cierne en grande. Los actos despiadados de Nerón, como quemar vivos a los cristianos para su retorcido entretenimiento, instigaron gran parte de la persecución mencionada en cartas como Santiago y Apocalipsis. Muchos eruditos incluso lo ven como la encarnación arquetípica de la bestia descrita en el libro de Apocalipsis. Algunos dirían que su brutal y ferviente oposición al cristianismo podría explicar por qué su nombre está conspicuamente ausente del texto bíblico. Cuando el gran incendio envolvió a Roma en el año 64 después de Cristo, Nerón aprovechó la oportunidad para culpar a los seguidores de Jesús, la creciente secta que había surgido en su vasto imperio.
Acusó a Pablo, el destacado defensor de los cristianos gentiles, de prender fuego a la ciudad. En consecuencia, Pablo fue arrestado por última vez. Fue durante este encarcelamiento que escribió su poderosa carta conocida como Segunda a Timoteo. Poco después, fue atado, llevado al bloque del verdugo y decapitado bajo la dirección de Nerón en algún momento entre los años 64 y 68 después de Cristo. La historia de Saulo, más conocido como Pablo, es un testimonio poderoso de transformación radical y dedicación inquebrantable. Desde un perseguidor ferviente de los cristianos hasta convertirse en uno de los apóstoles más influyentes, la vida de Pablo ilustra cómo la gracia puede cambiar no solo un individuo, sino también el curso de la historia. A través de sus viajes, enseñanzas y cartas, Pablo estableció las bases doctrinales que siguen siendo pilares del cristianismo hoy día. Su vida es un recordatorio de que nadie está más allá del alcance de la transformación a través de la fe. La historia de Pablo nos enseña sobre la resistencia en tiempos de adversidad, el poder de una fe inquebrantable y el impacto que una sola vida, transformada por la gracia, puede tener en el mundo. Cada paso de su viaje, desde su conversión hasta su martirio, resalta la capacidad de la fe para superar enormes desafíos y adversidades. Pablo no solo cambió personalmente, sino que también desafió las normas culturales y religiosas de su tiempo para llevar el mensaje de salvación más allá de los límites de Judea, extendiéndolo a gentiles y judíos por igual, lo que demostró su compromiso con la inclusividad y la universalidad del mensaje cristiano. Su legado es un llamado a la reflexión sobre cómo nosotros, al igual que Pablo, estamos llamados a vivir nuestras vidas con propósito y pasión por nuestras creencias, influyendo en nuestro entorno hacia cambios positivos, independientemente de los obstáculos que enfrentemos. Por tanto, al contemplar la vida y las obras de Pablo, somos inspirados a examinar nuestras propias vidas en busca de áreas donde podemos ser instrumentos de cambio y donde nuestra propia transformación puede servir como testimonio del poder redentor y transformador de la fe. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga.